En las últimas semanas, MrBeast, quien viene siendo hace años un pilar indiscutible en la escena de YouTube, se ha visto envuelto en una serie de escándalos que han comenzado a sacudir los cimientos de su imperio digital. Desde problemas con su equipo hasta acusaciones más serias que tocan la ética de su contenido, Jimmy Donaldson está enfrentando lo que muchos consideran la mayor crisis de su carrera. Hoy vamos a analizar en detalle cómo estos eventos han desencadenado una tormenta que podría marcar el principio del fin para uno de los creadores más grandes de la plataforma. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV. ¿Y qué digo? Uno de los creadores más grandes de la plataforma, el creador más grande de la historia de YouTube, ya está. ¿Qué PewDiePie? ¿Qué no sé quién? ¿Qué no sé? Este hombre hizo cosas que no hizo nunca nadie en YouTube y en Internet. Rompió todo. Listo. Ahora sí, arrancamos. Pero pará. Atajate los calzones, porque hoy se vuela. A lo largo de su carrera, MrBeast ha sido conocido por su habilidad para crear contenido viral y conectar con su audiencia de una manera única. Su enfoque en la filantropía, combinado con desafíos épicos y sumas de dinero que parecen sacadas de tu mayor fantasía, le permitieron acumular una base de seguidores que se cuenta por los miles y miles y miles y los millones, y ya perdí la cuenta. Sin embargo, lo que alguna vez fue un camino de éxito ininterrumpido, ahora se encuentra lleno de obstáculos. Las controversias recientes no solo dañan su imagen pública, sino que también pusieron en duda la autenticidad de sus intenciones y la ética de sus métodos. Esta situación no es solo una prueba para Jimmy Donaldson como individuo, sino también para el modelo de negocio que ha construido en torno a su personaje MrBeast. La audiencia, que alguna vez lo veía como un héroe, ahora se encuentra un poquito dividida, con una parte de sus seguidores cuestionando si pueden seguir confiando en alguien que ha sido objeto de tantas críticas y acusaciones. Y es que en el mundo digital, donde la lealtad del público puede cambiar en un instante, la percepción lo es todo. Yo llevo años acá sentado, muchos años, desde el 1840, diciendo: todo lo que ves en internet es entretenimiento. Algunos dirán: es falso, es mentira. No, es entretenimiento. Eso significa que está finamente creado para que te entretengas. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Es una película? Es entretenimiento. ¿Si lo entendiste? Perfecto. Pero ¿cómo llegamos entonces a este punto? ¿Qué eventos específicos llevaron a MrBeast a enfrentar una tormenta de escándalos? Bueno, para entender la magnitud de la crisis es crucial examinar en detalle los incidentes que vienen ocurriendo en los últimos días y meses y cómo impactaron en la percepción pública de uno de los tipos más queridos de todo Internet. En primer lugar, es importante mencionar los incidentes que iniciaron esta cadena de controversias, aunque no nos vamos a detener demasiado en estos porque ya los discutimos anteriormente en este canal. Me refiero al escándalo que involucró a Chris Tyson, uno de los colaboradores más cercanos de MrBeast, quien fue el primero en empezar a derrumbar, digamos, este imperio. Las acusaciones de comportamiento inapropiado hacia menores y la no respuesta de Jimmy al principio llevaron a una pérdida de confianza importante entre su audiencia. Este tema ya lo hablamos a full en este canal en un video, chequéatelo, te lo dejo ahí por abajo en la descripción. Bueno, claramente fue la chispa que encendió todo este quilombo. En simultáneo explotó el caso de Dogpack404, un youtuber que en realidad no es tan youtuber, sino que lo que era empleado de MrBeast. El tipo acusó a Jimmy de falsificar algunos de sus videos y de explotar a su audiencia mediante sorteos 100% ilegales, o sea, está diciendo que comete delitos. Y aunque las acusaciones fueron muy serias y levantaron muchas cejas, la respuesta de MrBeast fue una mezcla de silencio y acciones legales para silenciar a los críticos, lo que generó mucha más desconfianza entre sus seguidores. Imagínate que vos no hiciste nada raro, sales a explicar lo que pasó y decís: este personaje nefasto, mira lo que está diciendo. En lugar de eso, MrBeast dijo: bueno, en realidad, abogados, cállenlo. Eso es lo que pasó. Lo que comenzó como una simple disputa entre creadores rápidamente se convirtió en una bola de nieve que creció en tamaño e intensidad, acumulando más y más críticas a medida que avanzaba. Como el jueguito Katamari. Si lo jugaste, un clásico. Eso es lo que le está pasando a MrBeast en este momento. Va recopilando basura por donde pasa. Los seguidores que alguna vez habían sido fieles a MrBeast comenzaron a cuestionar si los valores que el tipo promueve en su canal eran genuinos o si por el contrario todo formaba parte de una fachada cuidadosamente construida para mantener su popularidad y su influencia en la plataforma. Repito, por si no se escuchó muy bien, todo lo que ves enfrente, ¿no? En una pantalla, en el teléfono, en el cine, es entretenimiento. Todo. ¿En el noticiero? También. ¿Cómo lo sé? Porque tengo una amiga que trabaja en el noticiero, porque es una obviedad, trabajo en los medios. Todo lo que ves en la pantalla es para tenerte ahí, lo más posible frente a la pantalla. Fin.
La combinación de estos dos incidentes, que en su momento parecieron problemas aislados, demostró ser el catalizador de una serie de eventos que ahora amenazan con desmoronar todo lo que MrBeast construyó, que otra vez repito, es mucho más de lo que nunca nadie ha construido en esta plataforma y posiblemente en internet. Y aunque Jimmy intentó mantener la calma y continuar con su contenido habitual, la realidad es que estos escándalos dejaron una marca imborrable en su reputación, una que podría ser imposible de borrar por completo. Si bien los problemas con Chris Tyson y Dogpack 404 fueron los primeros golpes a la imagen pública de MrBeast, el resurgimiento de una antigua disputa con la youtuber Rosanna Pansino intensificó más la situación. Rosanna es una muy reconocida youtuber, digamos, de la camada anterior, con millones de seguidores en todas sus redes, y lo que hace es contenido de cocina. Ella había participado en un concurso organizado por MrBeast hace ya un tiempo y su experiencia fue menos que ideal. En ese momento acusó a Jimmy de manipular el concurso de escondite en el video, donde hacían un torneo de escondidas por $1 millón. Lo que dijo ella es que lo que cambiaron fue básicamente su posición final. Según ella, había quedado entre los 3 primeros, pero el video fue editado para mostrar otra cosa, lo que ella básicamente consideró como una injusticia. Y aunque esta disputa quedó casi olvidada por muchos, Rosanna decidió reavivarla, pero esta vez con un enfoque mucho más serio. En ese momento todo el mundo se puso en contra de ella porque parecía que estaba más bien con alguna animosidad o con algún problemita personal con MrBeast, ¿no? Algunos decían envidia, otros decían... Pero la realidad es que, en todo caso, tenía razón. El detonante para esta nueva ola de críticas por parte de Rosanna fue el reality show Beast Games, producido por MrBeast para Amazon. Según Pansino, las condiciones de trabajo en el set eran extremas e inhumanas. Participantes que no recibían suficiente comida o agua, falta de atención médica adecuada y una serie de testimonios que detallan el maltrato detrás de cámaras. Básicamente la cosa pintaba un poquito complicada. Rosanna no solo amplificó estas quejas en sus redes sociales, sino que también proporcionó una plataforma para otros participantes que, por acuerdos de confidencialidad, no podían hablar públicamente sobre sus experiencias. Básicamente, vos no importa lo que vivas ahí adentro, si decís algo, de pronto el contrato dice, usted debe pagar $10 millones, algo que nunca vas a poder pagar seguramente, entonces mejor cerrás la boca. Dato curioso, parece ser que Amazon ha aprovechado esta controversia para sacar un teaser, lo acabo de ver ahí. Increíble. Lo que hace que este escándalo sea aún más impactante es la forma en la que reveló las grietas en la fachada de perfección que MrBeast había construido a lo largo de los años. Los seguidores que alguna vez vieron a Jimmy como un modelo a seguir, ahora se enfrentan a la realidad de que incluso las figuras públicas más admiradas pueden tener un lado oscuro. Y si no lo sabías, te invito a que te suscribas a este canal porque hemos hecho 747 videos titulados El lado oscuro de alguien. Todo el mundo tiene un lado oscuro, hasta vos. Ya que estás, comentame por ahí abajo cuál es tu lado más oscuro. Júgatela, contala, ya está. Vamos a contar todos ahí abajo. Y aunque Rosanna Pansino recibió tanto apoyo como críticas por su decisión de hablar contra MrBeast, no se puede negar que sus revelaciones tuvieron un impacto profundo en la percepción pública de su canal. La realidad es que la atención mediática que generó este escándalo fue implacable, desde artículos en blogs de entretenimiento hasta reportajes en medios de comunicación más serios. El nombre de MrBeast estuvo en boca de todos todo el tiempo desde hace un par de semanas atrás, pero no por las razones que él habría deseado. Las redes sociales fueron un hervidero de opiniones divididas, con algunos defendiendo a Jimmy y otros exigiendo que rinda cuentas por las acusaciones que se hicieron en su contra. Y en medio de todo esto, MrBeast permanece en gran medida en silencio, lo que solo sirvió para alimentar más las especulaciones y el descontento entre su audiencia. Hay una cosa que es verdad: cuando vos sos una figura muy grande, o una figura pública, pongámosle, es casi más importante hacer de cuenta que no pasa nada que salir a pedir disculpas. ¿Por qué? Porque no le das entidad a lo que está pasando. Claro, llega un punto en el que es imposible tapar el sol con un dedo y tenés que salir sí o sí a decir algo. Estos personajes solo salen a decir algo cuando no les queda otra, así que van a estirar el silencio lo más que puedan. El reality show Beast Games, que fue creado como un proyecto ambicioso para Amazon, se convirtió en uno de los puntos más críticos en la caída en desgracia de MrBeast. Lo que comenzó como una idea épica, emocionante, con la promesa de enormes premios y desafíos épicos en un formato levemente diferente al de YouTube,
pronto se convirtió en un escándalo de proporciones bíblicas. Los testimonios de los participantes pintan una imagen bastante sombría del set, con condiciones que bordean lo inhumano, desde falta de alimentos y agua adecuada hasta la negación de atención médica esencial. Las historias que salieron a la luz son tremendas. Uno de los casos más comentados fue el de un concursante que, según informes, sufrió un colapso por deshidratación y la falta de descanso adecuado. A pesar de su condición, los productores aparentemente la impulsaron a continuar, priorizando obviamente el espectáculo por encima de su bienestar. Este tipo de incidentes pusieron en entredicho no solo la ética de la producción, sino también la responsabilidad de MrBeast como la cara y la mente detrás de este show. Todo lo que suceda, básicamente, va a recaer en sus hombros. Obviamente, le empezaron a preguntar a todos los participantes qué vivieron, qué no vivieron, cómo fue la cosa, y algunos afirmaron que, tenían que hacer silencio porque firmaron contratos de confidencialidad extremadamente estrictos, lo que les impide hablar sobre sus experiencias, incluso cuando estas involucran riesgos para su salud y seguridad. Este tipo de prácticas es duramente criticado porque obviamente crea un ambiente de miedo y censura entre quienes se atreven a participar en los proyectos de MrBeast. Para muchos, esto básicamente nos demuestra que las vistas y los suscriptores pueden llevar a una explotación hasta el infinito. La falta de transparencia en toda esta situación y el silencio llevan a la gente en internet hoy a preguntarse: ¿está Jimmy a la altura de MrBeast, el personaje que supo crear, o el personaje es demasiado incluso para el mismo creador? Pero como bien dije antes, la cuestión va mucho más allá de la simple ética de esta producción. Se trata de un problema sistémico en la industria del entretenimiento y en este caso digital. YouTube como plataforma viene siendo criticada en muchas ocasiones por no tomar medidas suficientes para proteger a los participantes de este tipo de contenidos, y en realidad de cualquier tipo de contenido. A YouTube no le importa nada. El caso de Beast Games no es un incidente aislado, sino que es parte de un patrón mucho más amplio de explotación y negligencia en la búsqueda del contenido más llamativo y viral. Así que la pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar los creadores de contenido? ¿Y qué pasó entonces cuando la gente empezó a hablar, a comentar, a reaccionar a todo esto? Comenzó la hora de la censura. Y este es uno de los aspectos más polémicos, obviamente, en toda esta historia. Y la realidad es que es uno de los temas más delicados. Y esto porque se caga en uno de los principios fundamentales de las plataformas digitales, como en este caso YouTube: la libertad de expresión y la transparencia en la interacción entre creadores y audiencia. Así que básicamente, si te metes en el último video de MrBeast, por ejemplo, que acaba de salir hace un par de días, cualquier comentario que mencione los escándalos recientes o critique alguna de sus prácticas es eliminado no solo de inmediato, sino que es eliminado antes de aparecer. ¿Cómo es eso? En la medida que la gente empezó a comentar ciertas cosas, empezaron a bloquear palabras. Ya no puedes comentar nada que tenga que ver con Chris Tyson, bloqueado, no se ve el comentario. Otro tipo de cosas también bloqueadas. Entonces, ¿qué empezó a hacer la gente? Escribirlo de diferentes formas, con muchas letras, con espacios. Empezaron a dejar todo eso bloqueado, y cada vez que salta algo nuevo lo bloquean, así que está básicamente imposible hacer aparecer un comentario incómodo en un video de MrBeast. Obviamente, si te metes, como digo, en su último video, en el que sobreviven 100 días en un búnker un par de chicas, te vas a dar cuenta que no hay ningún comentario crítico, como si no estuviera pasando nada en estos días. Esto obviamente carece de lógica. Así que un montón de usuarios en Twitter, Reddit y otras redes empezaron a compartir capturas de pantalla y videos que mostraban cómo no solamente sus comentarios, sino otros que pudieran ser negativos, desaparecían casi en tiempo real. Incluso cualquier referencia a su programa de Amazon está completamente bloqueada. Y vamos de vuelta para un tipo que construyó todo en base a la transparencia, la conexión con el público, cómo ayuda a gente por todos lados. Ahora, MrBeast resulta que es lo que es: una superestrella, una mega cosa que genera dinero para todos lados, y obviamente tiene que cuidar esa imagen. ¿Cómo?
haciendo de cuenta que no está pasando nada. Además, este tipo de censura podría tener implicaciones legales. YouTube, como plataforma, tiene políticas muy claras sobre la manipulación de contenido y la censura indebida. Es verdad que nosotros, como creadores, tenemos cierto control sobre la moderación de los comentarios del público, pero el uso excesivo de estas herramientas para silenciar críticas legítimas podría considerarse una violación de los términos de servicio en la plataforma. Pero todos y cada uno de nosotros, los que vemos YouTube, sabemos que históricamente ha habido como una cierta, ¿cómo decirlo?, preferencia de YouTube con algunos creadores. ¿Y cómo no van a tener preferencia con este tipo, que es el número 1 de la historia? Entonces, cualquier tipo de cosa que suceda incómoda, ¿quién va a ser el primer aliado de MrBeast? ¿Quién? YouTube, claro que sí. El otro gran problema que tiene en este momento MrBeast son los concursos ilegales. Básicamente, todos y cada uno de los sorteos que viene haciendo o donde regala algo en los últimos tiempos viene siendo 100% ilegal. Una de las cosas que siempre leemos cuando vemos un concurso de algo en la televisión, en algún medio, es sin obligación de compra. Bueno, una de las cosas que hace MrBeast es que te obliga a comprar. Solo puedes participar si compras. ¿No te suena raro cuando siempre leemos sin obligación de compra? Bueno, eso es porque está un poquito raro. El ex empleado que hizo un video sobre MrBeast, uno de los temas que tocaba era justamente este, y cómo este podría ser en realidad el mayor problema de MrBeast. Tiene una industria de merchandising archimillonaria, billonaria, digamos, y lo que está haciendo entonces es acumulando delitos billonarios. Otro gran problema, las marcas están empezando a reconsiderar si se pegan o no a este hombre. Es verdad que en gran medida en estos mundos lo que más importa es la llegada. Si llegas a gente vas a tener dinero, pero las marcas realmente número 1 son las que no se ligan a los problemas. Entonces, ¿puede terminar saliendo bien MrBeast de todo esto? Sí, pero muchas marcas nunca más van a trabajar con él. A partir de ahora nos encontramos con un MrBeast que está básicamente en el acantilado. Tiene dos opciones: o tirarse e inmolarse, o darse vuelta y hacerse cargo y salir mucho mejor parado de lo que estaba hasta ahora. Pero, señores y señores, el tiempo se le está acabando. Cada día que pasa sin una respuesta clara de MrBeast solo sirve para profundizar la brecha entre él y su audiencia. Los seguidores que alguna vez lo vieron como un héroe están comenzando a buscar otros creadores que puedan llenar el vacío que él podría llenar. Y si no, básicamente fíjense en cómo vienen los likes y dislikes de su último video. ¿Cómo saber esto? Muy fácil. Con alguna extensión que te muestra los likes y los dislikes, porque los dislikes ahora están eliminados en YouTube, puedes ver cuánta gente le está tocando al botoncito y básicamente está terriblemente mal el video este último de MrBeast. Obviamente la empresa Beast salió a decir no, ese no es el número verdadero, y compartieron un número que no tiene ni lógica. Es tan pequeño ese número que, sobre todo, lo que demuestra es que están desesperados porque ni siquiera es un número coherente con los dislikes que tiene en general. Entonces, es tan pequeño ese número que te das cuenta que están mintiendo. La gran pregunta entonces es: ¿será este el comienzo del fin para MrBeast o va a lograr superar esta tormenta y continuar su reinado en YouTube? Pará, se me cambió la ropa, se me cambió todo. ¿Por qué? Porque estábamos terminando de editar este video y resulta ser que no para de salir información, así que me tuve que sentar acá a actualizar todo. Ponete cómodo si no estabas cómodo de antes, porque el video queda mucha más data. Cafecito en mano, vamos a repasar algunos de los datos más importantes del segundo video de Dogpack 404, el muchacho que solía trabajar con MrBeast. El tipo acaba de sacar un video como de casi una hora, una locura. Al rato ya tenía como casi 5 millones de vistas, terrible. Importante, ¿qué temas toca en este video? Bueno, uno de los más importantes es que dice que infinitos contenidos de los que vemos de MrBeast, por no decir todo, está manipulado. Ya había hablado de algunas escenas que podían estar manipuladas con CGI, como por ejemplo un tren que caía a un pozo, etcétera, etcétera. Ahora reveló que hay unas escenas en un video donde un supuesto meteorito destruye un auto. Bueno, todo eso habría estado generado por CGI, y esto obviamente sigue poniendo en duda mucho más a MrBeast, porque lo dijimos 100 veces en el video que grabé antes, que la credibilidad es uno de los elementos clave de MrBeast. Si el tipo al final no era sincero, todo lo que vemos era humo, ¿cómo seguimos viendo lo que hace si ya no se cree lo que se está viendo? Además de estas falsificaciones con CGI, el tipo revela en este nuevo video que durante algunos directos donde hacía sorteos se utilizó tecnología.
ya tecnología de punta, para manipular en tiempo real lo que estaban viendo los espectadores. Es muy sospechoso. De hecho, en un stream que hicieron en el año 2020, donde estaban sorteando unas remeras, en la mitad del stream cambiaron las reglas, ¿no? Entonces, si vos compraste, porque además te obligan a comprar para participar, si vos compraste primero pensando que el sorteo funcionaba de una manera, en la mitad las reglas cambiaron de pronto, lo cual, según este muchacho, resultó en 46 loterías, total y completamente ilegales por un valor de casi $50.000. El verdadero problema es que legalmente vos tenés que ofrecer una forma de participar gratuita en estas cosas. No puedes hacer que la participación sea por obligación de compra, ya lo explicamos anteriormente. Pero mucho menos podés hacer un sorteo y que la gente encima gaste dinero en el mismo y en la mitad le decís, ah no, ahora las reglas cambiaron. Otra de las acusaciones bastante complicaditas que lanza este muchacho es que algunos participantes de los concursos de MrBeast, de los videos, de lo que vemos, bueno, básicamente rompen la Convención de Ginebra. ¿Qué cosas, por ejemplo, le han pasado a los participantes de estos videos? Un poco lo lógico, ¿no? Te meten 100 días en una caja de fósforos y ¿qué va a pasar? Que te vas a volver loco. Bueno, privación de sueño, alimentación mediocre, condiciones insalubres y desafíos físicos que han llevado a agotamientos extremos, a problemas extremos. Todo lo que vemos en los videos de ser real, básicamente es tremendo. Han metido tipos en eso, en una caja de fósforos y el tipo tiene que cagar en una botella. Cagar en una botella. ¿Se entiende? Es muy complicado lo que vemos como un poco de gracia cuando en realidad miramos la cuestión legal. Muchas cosas son básicamente un delirio. Entonces tenemos dos opciones, o es de mentira o es un delito. Ya hablamos un poquito de cómo venía el tema de los comentarios. Bueno, se confirma que, por lo menos al momento de grabar este video, en el último video de MrBeast se borraron ya cerca de 30.000 comentarios. Esto es muy fácil. Todo lo que sucede en internet tiene un registro. Todo lo que sucede en YouTube deja una marca. Si un video tiene comentarios, los comentarios, ya ese dato se arrojó al internet. Entonces podemos ver, en internet están, hay ya gente haciendo gráficos donde muestran la línea roja es la cantidad de comentarios, la línea verde que cae en picada es la cantidad de comentarios que quedaron en el video. Pero incluso peor, se realizaron ediciones a casi 100 de los videos antiguos del canal. Eliminaron contenido, referencias, pedacitos, cosas que podrían ser problemáticas en el contexto de todo esto que viene pasando, ¿no? Estas ediciones aparentemente fueron sugeridas por una agencia de relaciones públicas que se disfrazó como una especie de investigador externo, y obviamente son una táctica desesperada por proteger la imagen lo más posible, porque un montón de cosas que salieron a la luz no son más que cosas que estaban en esos videos, que ya estaban en ese canal hace mucho tiempo. Entonces, obviamente, editaron todas las cosas de las cuales se lo viene criticando, pero también editaron cosas de las cuales todavía no había salido nada. Por lo tanto, otra vez, como 100 videos editados en YouTube, tenés un editor, ¿no?, que te permite cortar, sacar, poner, tapar, y estos creadores gigantes tienen editor, digamos, mucho más épico. De hecho, pueden sacar el archivo de video que vos tenés subido y cambiarlo por otro, nivel así. Yo no lo puedo hacer porque YouTube no me dio esa posibilidad, pero los canales grandes sí les permiten eso. Entonces podrían haber hecho cualquier cosa. El video que está ahí, hoy en su canal, puede ser, debe ser, en algunos casos, un video completamente distinto. Pero quizás algo más turbio incluso es que se filtró un email interno. ¡Qué mal momento para MrBeast! Todo lo que te estoy contando es realmente terrible. El correo electrónico que se filtró fue enviado por un señor llamado Jimmy Donaldson, y esto pone todo en una situación mucho más turbia. En este correo, Jimmy reconoce las preocupaciones sobre la conducta de su equipo y la autenticidad del contenido que vemos, ¿no? Así que por esto anuncia una serie de cambios internos. Esto incluye la implementación de nuevas políticas de recursos humanos y entrenamientos obligatorios en una especie de aparente intento por restaurar la confianza y abordar todo este tema de las críticas que están saliendo a la luz. Pero, para muchos de estos críticos, estas medidas parecen más bien una reacción tardía a la presión pública en un verdadero compromiso por mejorar. Obviamente, están desesperados y van a hacer todo lo que se puede. Imagínate que cayó el rey, está cayendo, no cayó, todavía está cayendo, el rey de esta plataforma. Es tremendo. ¿Quién podría haber salido a hablar también? ¿Qué falta? Bueno, la exnovia de Jimmy, de MrBeast. En una serie de historias en Instagram publicó que
Mencionando a YouTube, dice: tienen que reevaluar a quien ponen en la pestaña de tendencias. Básicamente lo que publica es que durante años estuvo en silencio, pero simplemente ella lo que no quería era drama. En resumen, que fue muy difícil la relación que tuvo con MrBeast y que ha visto a mucha gente maltratada a su alrededor, tanto empleados como otras mujeres. Y deja como entrever como que Jimmy le engañó, no queda claro porque no dice nada, está medio por el aire, pero básicamente la exnovia de Jimmy no habla bien de él. Otra cosa muy interesante que ha sucedido en este hermoso YouTube es que DogPack, este muchacho que está teniendo recontra remil millones de vistas en sus videos, bueno, que el muchacho está baneado de la pestaña de tendencias. ¿Por qué? Porque obviamente, como está hablando mal de MrBeast, YouTube lo ha baneado. Hablando de YouTube, los muchachos del canal de MrBeast, o quienes manejan por lo menos la parte de la descripción, acaban de cambiarla. Esto es buenísimo. Ahora la descripción del canal de MrBeast es un listado de todas las cosas buenas que ha hecho en el mundo y por el prójimo. Que en cierta medida nos muestra desesperación total. Pero quizás lo más turbio que salió a la luz en las últimas horas y a través también del video de este muchacho es que MrBeast, o sea Jimmy, tendría trabajando en su canal a una persona que había sido llevada a la justicia por delitos de índole turbia con menores. ¿Con qué podemos conectar eso rápidamente? Bueno, parece que de Chris Tyson salió algo mucho más turbio a la luz que merece un video completo, así que me parece que esas dos datas te las voy a contar solas en un video de esa parte turbia que puede ser no solamente más turbia para MrBeast, sino que puede ser un horrible delito por parte de varios de estos personajes que simplemente termine. Quédate atento. Esto no, si no, terminemos este video haciéndolo de 14 horas. En resumidas cuentas, como siempre, la opinión es tuya. Comentame por ahí abajo. Esto está tremendo. El fin de MrBeast no lo decidirás tú en los comentarios. Nos vemos la próxima. No sin antes que le des duro al botón de like. Estoy agotado. Adiós.